chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está todo? Pues nada, encantada una vez más de poder estar aquí con ustedes y conversar sobre la homologación en España. El vídeo de hoy va enfocado hacia cómo hacer la homologación de odontología en España y todo lo que necesitan saber para realmente poder estar aquí y poder ejercer. Primero que todo, pues me presento, soy Laura García, inicialmente pues yo soy de Venezuela, hace 9 años que, bueno, ya soy española también, hace 9 años que vivo en Barcelona y desde hace 7 que tenemos Incrementa tu Valor. Incrementa tu Valor realmente ha sido un sueño que desde muchísimos años se ha ido creando y creo que eso viene un poco de parte de la historia que me precede, puesto que desde muy pequeña mis padres son graduados ambos en literatura, así que ellos pues me orientaron y me guiaron hacia la lectura. Yo recuerdo que ellos eran profesores y yo los ayudaba con los exámenes, a corregir acentos, a corregir si había alguna mala palabra. Estamos hablando desde que yo tenía aproximadamente unos 7 años, es decir que ese amor por la docencia, ese amor por el conocimiento, viene desde hace muchísimo tiempo. Yo recuerdo estar muy pequeña y yo tenía mi espacio rodeada de bibliotecas. En mi casa había, yo creo que al menos unas 7 bibliotecas, muchísimas. Y siempre recuerdo a mis padres estudiando, haciendo la tesis, yo transcribiendo aquellas tesis hasta de su doctorado, porque ellos tuvieron 2 magíster y el doctorado también, y yo era quien se las transcribía, ¿no? Entonces esa rapidez también con la escritura, esa facilidad, el acompañarlos a ellos a dar clases en la universidad, siempre he estado rodeada de formación. Mi familia, además mi hermana también es docente en otra área, pero siempre hemos estado rodeados pues de esto, mi familia. Y pues yo recuerdo muy pequeña que a mí me encantaba, aún me sigue encantando el olor de los libros. Creo que las 2 cosas que más me gustan son el olor de cuando se moja la tierra, cuando llueve de las plantas, porque bueno, de donde yo soy en Venezuela es un olor muy característico porque llueve, el clima, de muchos árboles, es el clima, pues al final. Entonces, bueno, me recuerda esto y el olor de los libros, que bueno, es algo realmente que me ha apasionado desde muy pequeña. Y al día de hoy, no nada más de odontología, pero he leído muchísimos libros de profundidad, puesto que, bueno, vuelvo y lo digo, mis padres son profesores, ¿no? Entonces, bueno, he leído de todo, desde Tolstoy. Hace unos días subí un vídeo de cuando estábamos abriendo las cajas para la reforma del local, bueno, que ya estamos en el borderline de aperturar de nuevo la academia, ya que estábamos en otro espacio y nos hemos pasado para este, que es bastante grande. Y bueno, el otro era mucho más grande que esto, pero lo compartíamos con otras personas, así que bueno, decidimos tener nuestro propio espacio y desde allí pues ahora tenemos este otro local que es un poquito más pequeño que el anterior, pero estamos mucho más a gusto porque lo hemos hecho para ustedes, para poderlos recibir, para que puedan venir hasta aquí a estudiar, a consultar toda la bibliografía, todo el material que tenemos, a aclarar cualquier duda que pueda. Disculpen que estoy haciendo aquí un poco de ruido, bajando un poco la persiana. Y además aclarar cualquier duda, tener un feedback, cursos presenciales, en fin, o sea, vienen muchas cosas para este espacio. Entonces, bueno, recordando un poco la parte histórica, ¿no? Yo estudié odontología en Venezuela, en la Universidad del Zulia, y posteriormente me vine a España un año después.
me vine a España con un visado de estudio, por eso es que nosotros hacemos una asesoría integral desde el momento inicial que ustedes deciden emigrar o viajar a otro país, ya que yo he tenido la fortuna de alguna manera de vivir esas experiencias y pasar por muchas cosas. He pasado por tener visado de estudio, luego tener residencia, estudiar arraigo. Bueno, quienes están aquí en España pues entienden mi terminología. Luego pues ya residencia oficial, luego la nacionalidad. Así que realmente he vivido por muchos procesos durante todo este tiempo y desde esa perspectiva puedo hablar pues con bastante conocimiento. Además de eso, pues inicialmente pues no tenía para hacer un posgrado de 2, 3 años de mucha duración por el nivel económico que eso representaba, así que comencé haciendo pues muchos cursos, luego poco a poco fui subiendo a máster y por ello pues bueno, tengo el curso auxiliar, luego hice el de higienista, luego tengo 2 máster también, tengo un MBA, poco a poco pues nos fuimos ampliando en conocimientos. Desde pregrado, ¿no? Antes de comenzar a hablar de mi historia aquí en España, desde pregrado, yo siempre di clases, además de odontología, pues toda mi vida yo he jugado baloncesto, desde muy pequeñita también, y incluso estuve becada en la universidad y daba clases de esto. En mi universidad, pues, daban una materia que se llama autodesarrollo, que era como para complementar y que no te enfocaras solamente en los dientes, sino que te pudieras despejar, ¿no? Y quienes teníamos habilidades para hacer otras cosas, pues también impartíamos clases de ello. Así que yo, bueno, además de jugar para el equipo de la universidad, para el equipo del estado, también daba clases de baloncesto. Entonces, así que muchos han sido también mis alumnos y ahora me han contactado porque están aquí desde el punto de vista odontológico, pero fueron quizás mis alumnos, mis compañeros de clase también, otros que quizás no eran mis compañeros, pero eran de la misma universidad. Así que bueno, ha sido un mundo y desde ese momento, recuerdo que hace unos días, bueno, unos meses ya, hablé con una compañera que fue grandiosa, fue la mejor de la promoción y ella me decía, ella está ahora en México, ella se llama Emily. Emily, desde aquí, cuando me veas, igual te mando un beso. Ella fue mi compañera de residencia durante el estudio de la universidad. Yo le contaba lo que estaba haciendo, a lo que me dedicaba y demás, y me dijo, wow, Laura, o sea, si tú haces lo que hacías en la universidad, estoy segura que estás ayudando a mucha gente. Y es cierto, yo desde la universidad hacía resúmenes, siempre ha sido una virtud para mí la capacidad de poder leer rápido, de sintetizar, de tener una metodología de estudio que sea eficaz. Siempre, yo recuerdo que cuando yo iba al examen, yo recordaba en qué punto de la hoja lo había escrito, hacía dibujos, subrayaba, incluso hace 2 años que fui a esta universidad de nuevo de visita a Venezuela, pude estar allí en estas copisterías y vi que aún estaban estos resúmenes, que las copisterías se adueñaron de ellos y que estaban escritos por mí. Es decir, que todo esto se viene formando desde hace mucho tiempo, el hecho de tener esa capacidad de oratoria, de hablar, de ayudar. Además, pues bueno, yo soy muy creyente, soy muy católica. De hecho, viví en una casa del Opus Dei, estudié toda mi vida en un colegio de hermanas, ¿no? Además de esto, pues aquí he continuado también de alguna forma con ese sentimiento de fe, ¿ok? Yo soy muy devota del doctor José Gregorio Hernández, primero porque nací el mismo día que él, soy del mismo lugar que él es, que es en Trujillo, en Venezuela, y además, pues yo soy odontóloga y él fue médico, así que de alguna forma, pues me siento muy identificada con quién es él y todo nuestro proyecto, toda nuestra vida nace desde la fe, nace desde ayudar al otro, nace desde poner a disposición todas esas capacidades, todas esas vivencias durante el tiempo que yo he estado aquí, como les comentaba.
Estuve en muchas cosas, en la auxiliar, en máster, en el MBA, en muchas cosas y tuve prácticas en muchas empresas, aprendiendo en cada una de estas muchas clínicas y he trabajado para clínicas muy buenas donde pude aprender muchísimo. Entonces eso también me ha dado un bagaje de lo que es trabajar en España, de lo que realmente es necesario aprender, de si aquel curso auxiliar que hice fue relevante o no, si la experiencia mata la teoría. Es decir, hay muchos enfoques que se pueden abordar, que muchas personas no las han vivido, que no saben cómo orientarse, que no saben cómo hacer un currículo. Algunos pues tenemos más habilidades para lograr hacer algunas cosas, otros tienen pues menos habilidades, menos tiempo, más responsabilidades, en fin. Entonces, para todas esas personas es que nosotros estamos, es que creamos, como se dice su nombre, incrementa tu valor, que la visión es que ustedes incrementen su valor aquí en España y que tomen una posición como odontólogos que sea valerosa, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues podemos comenzar a hablar de cómo hacer la homologación aquí en España. Entonces, una vez que nosotros decidimos introducir los papeles, ¿ok? En odontología existen varias vertientes. Tenemos la convalidación, tenemos la homologación y tenemos la equivalencia. Anteriormente la equivalencia no se tomaba en cuenta en nuestra carrera. Muchas veces, y esto se los doy como un consejo, hay que estar muy claro en el proceso. ¿Por qué? Porque te confunden, hay tanta información, tantas personas. Este ha sido un proceso tan doloroso para muchos que han tenido que sacrificar muchas cosas, que ya el hecho de irse a otro país involucra muchos aspectos. Entonces, además de eso, tener que lidiar con una nueva cultura, que aunque hablemos el mismo idioma, no pensamos igual. Entonces es como, wow, hay que afrontar, ¿no?, muchos aspectos. Entonces, el proceso de homologación ha tenido muchas piedras en el camino en los últimos años, muchos abogados, muchos gestores, también el mismo sistema está perdido. Tú vas a la universidad y preguntas por la convalidación y te dicen, ah, el examen es en septiembre. Te estaba hablando de la homologación. Es decir, que si tú no estás claro, te pierden completamente. También es muy difícil abarcar tanto. Es muy, muy complejo, sobre todo si no estás inmerso. Incluso nosotros después de 7 años, todo el tiempo estamos en más cosas, incluyendo más contenido, investigando más, porque es mucho conocimiento. Entonces, o sea, es demasiada información. Y esto es lo que está pasando en el momento actual. Si tú no estás claro en cada uno de estos procesos, te vas a confundir. Entonces, los abogados les pasa lo mismo. Yo recuerdo que hace unos días estuve reunida con alguien y me comentaba que había pagado unos abogados y que los abogados le habían dicho que podía cursar esa materia en la universidad y eso no es así. Puede ser que para otras carreras sí sea lo correcto, pero para odontología no. En odontología no puedes cursar las materias, en su caso, que ellos te asignen, ¿ok? Es obligatorio que tú apruebes los exámenes. Entonces, claro, hay abogados que abarcan muchas cosas, no es por quizás desconocimiento de profundidad, porque es muy difícil, o sea, presentar documentos y demás está bien, pero entregarte a un caso en particular, es difícil porque es un volumen muy grande de personas, muy, muy, muy grande de personas. Entonces, igual con esto, con respecto a cómo introducir la documentación y demás, ocurre con todo lo demás, con el estudio, con cómo inscribirte, con muchas cosas. Tienes que estar claro que en el proceso hay demasiada información, vuelvo y repito, es un tema donde hay muchos odontólogos susceptibles, ¿ok? Por tanto dolor, ¿no? Por quizás también que antes era más complejo, ahora un poco más sencillo. Entonces, bueno, se sienten un poco dolidos porque a él sí, porque a mí no. Entonces, es un proceso, como les he dicho, que es muy difícil. Entonces, aquí hay que abarcar muchos aspectos, ¿no? Entonces, introducimos la documentación y ¿qué necesitamos? Pues bueno, necesitamos el título, inicialmente necesitamos las notas certificadas,
El tocho gordo, como siempre les digo, de los programas de estudio donde esté todo, todo, todo desglosado, punto a punto de lo que vieron en cada una de las materias, ¿ok? Luego, la carga horaria, ¿ok? Donde esté, y el pensum, donde esté desglosado las notas, los créditos y sus documentos de identidad. Dependiendo de el país que ustedes sean, esto puede tener otros nombres, ¿no? Hay lugares en que se llaman sílabos, ¿ok? Por ejemplo, en Bolivia, en Perú, en algunos países. También hay otros, en Argentina tienen otros nombres, en Uruguay también, ahora ni los recuerdo porque es un nombre muy característico, no en todas las universidades tampoco, es que no podemos generalizar, todo el mundo, muchas personas, no digo todo el mundo, sino muchas personas creen que, pero si eso es tan sencillo, pero si eso es lo mismo, no, pero si en mi universidad no es así, ya, no podemos echar en un mismo saco a todo el mundo, ¿no? O sea, cada caso es particular, o sea, me han comentado miles de cosas, he visto muchísimas programas diferentes, por ejemplo, en el mismo Cuba, que es más o menos el mismo sistema, pero cada universidad maneja distinto, hay muchas diferencias, entonces cada caso es particular y sobre todo a veces no se dejen de llevar por comentarios que dijeron, sino ustedes siempre es alguna recomendación, vivan su propia experiencia. Fíjense que hay personas que me decían, no, que un amigo de un amigo me dijo que tenía un conocido y ese conocido lo metió en la universidad y él está viendo las materias. Eso es raro, súper extraño. Entonces, tengo que verlo con mis ojos y además de eso, analizar realmente qué involucra todo ese caso. De repente esa persona presentó la prueba para mayores de edad de aquí, que tenía el bachillerato, entró como, qué sé yo, entró como odontólogo nuevo y después le hicieron la convalidación, entonces hizo esas materias, o sea, pueden haber pasado miles de cosas, entonces no hay que decir, no, esto no es así, o esto no funciona, o esto, sin tú estar seguro de lo que estás diciendo, sin tú investigar, sin tú vivir tu propia experiencia, ¿ok? Porque muchas veces se dicen desinformaciones o se dicen cosas que no son lo que es, ¿ok? Y luego después de esto vamos a tener la respuesta del ministerio, ¿ok? Aquí, en cuanto a nuestras recomendaciones del título y demás, ¿ok? Muy importante que ustedes entreguen el NIE, el DNI, es decir, su residencia aquí en España, ¿ok? O si tienen alguna nacionalidad europea, puesto que las últimas resoluciones favorecen bastante a las personas que tienen residencia o nacionalidad en cuanto a que tengan una inserción más rápida en el Estado español, ¿ok? Además de otras cosas, ¿ok? Esto igualmente es un bosquejo, esto es un pequeño caramelo, ¿no? De todo lo que tiene la piñata. La piñata, bueno, en los países que no me entiendan, es algo que, por ejemplo, en México sé que lo hace, en Venezuela también, que es cuando tú golpeas, ¿no? Una forma, qué sé yo, de tortugas ninja, de Power Ranger, y del dibujo de Mickey Mouse, del dibujo que sea tu cumple y la llenan de caramelo y tú la golpeas y la rompes y todos los niños agarran caramelos, ¿no? Entonces esto, como les digo, es un pequeño caramelo de todo lo que trae la piñata. O sea, es imposible sin conocer la historia de cada uno, porque cada uno tiene su propia historia. Entonces, para conocer tu historia, necesito que vengas a hablar con nosotros, porque si no es imposible. A veces me envían notas de 10 minutos y no es que no las queramos escuchar, es que es muy, muy difícil porque son muchas personas. O me envía el otro día, salí a caminar y dije, no, necesito desconectar un poco porque era demasiado. Llevaba ya 10 horas trabajando y no me había parado de la silla. Y dije, no, vamos a caminar un poco. Y cuando salí, llevaba el reloj y en 20 minutos tuve 60 mensajes. Yo dije, pero bueno, ¿qué me escribe tanto? Y después eliminé que me llegan los mensajes
al reloj. Entonces, sé que hay mucha incertidumbre, sé que vivimos en un mundo de que queremos todo para allá, la inmediatez, lo comprendo, pero hay que tener calma porque no somos robots, somos seres humanos, que aunque tengamos un equipo muy grande, lo decía ayer en un post en Instagram, necesitamos tiempo para hacer las cosas y para hacerlas bien. Si no, no van a salir bien. Entonces, de la rapidez solamente queda el cansancio. Entonces, luego de que introducimos la documentación, necesitamos esperar. Es cierto que si tú hablas con una persona de hace 4, 5, 6 años, te va a decir, no, esto es horrible, ni me contestan, ni me han entregado las materias, o sea, puede suceder esto, ¿ok? Pero quizás después de tantas quejas, tantas cosas que se han hecho con la homologación para que el sistema despierte, que en los últimos 2 años han habido cambios muy positivos, ¿ok? Entonces, muchas están saliendo, muchas homologaciones directas, más rápidas, responden apelaciones, recursos, todo ha cambiado bastante. Entonces, todas esas personas no están olvidadas por el sistema, sí, lastimosamente, están olvidadas por el sistema, pero hay que despertarlo, hay que despertarlo. Yo también hablo con personas que me dicen, no, Laura, yo hace 5 años recibí la carta y bueno, a mí no me respondieron. Ajá, pero ¿y tú hiciste algo? No, yo no hice nada. Entonces, claro, también no es que quiera decir que es responsable, no, pero es parte y parte, es del ministerio y es del ministerio sistema, nos referimos, ¿ok? Y también de las personas, ¿ok? Entonces, vuelvo a lo mismo, sé que es una situación de mucha susceptibilidad en cuanto a están agotados, están cansados, de tantas dificultades, pero al final todo el proceso de la homologación, por lo menos en odontología, es para el que tenga resistencia. No es tanto para el que tenga más conocimiento en algunos aspectos, eso sí pesa, ¿ok? Pero no es el 100%, es una cuestión más de resistencia mental. Entonces, en la respuesta del ministerio, una vez tú introduces la documentación, que suele antes estarse 3, 4, 5 años, 6, he visto que no le respondían, pero actualmente ese periodo legalmente es entre 3 y 6 meses, pero se alarga entre 6 meses y un año, ¿ok? No he visto a casi nadie que le respondan en tan corto tiempo, aproximadamente es un año, es lo mínimo. Ahí te responden y te pueden decir 3 cosas. La primera, como vemos aquí, es que tienes la homologación denegada, ¿ok? Son muy, muy poquitos casos, pero puede ocurrir. Luego tenemos la homologación directa, ¿ok? Que es que no te ponen a ver nada, vamos directo, ¿ok? Y luego tenemos la condicionada en la cual tienes que presentar ciertas cantidades de materia. Entonces, hay personas que me dicen, no, Lau, porque es que yo veo que me colocaron 30 horas y yo tengo no sé cuántas y tal. Entonces, bueno, eso se puede alegar. Ahí las últimas resoluciones hablan de que se puede subsanar con algunas materias, algunas de, por ejemplo, ortodoncia se puede subsanar con ortopedia y con odontopediatría. Es decir, hay que analizar porque todo depende de la materia que sea, ¿ok? Y luego me olvidé de una parte, les comentaba anteriormente que había 3 formas, homologación, equivalencia y convalidación, ¿ok? En odontología, que equivalencia antes no estaba, ¿ok? Esto nació hace poco. La convalidación es que tú metes tus papeles en la universidad, ellos lo estudian y te dicen qué tienes que ver, ¿ok? Que normalmente son los últimos 2 años. Esto no es a todo el mundo, pero es lo común, ¿ok? Y luego, pues tú vas a la universidad y ves tus clases, ¿ok? Hay universidades que han inventado un máster como de actualización, que ven entonces en un año y en el otro año hacen el último, que sería el quinto de odontología, ¿ok? No son todas las universidades. Hacer la convalidación es muy complejo, todo es complejo, ¿ok? Aquí nada es fácil, si no todo el mundo lo haría. Entonces, la convalidación tienes que tener un excelente promedio porque las universidades dan 1 o 2 cupos, no todas las universidades abren tampoco para hacer convalidación. Como les digo, ustedes van y preguntan en una universidad y ni se enteran de lo que nos está hablando y lo tienen publicado en internet, en su página, y tú vas presencial y te dicen otra cosa. O sea, hay muchísimo desconocimiento, todo el mundo está perdido, ¿ok? Entonces, puedes hacer la convalidación, ¿ok? Las universidades privadas pues tienen un pelín más de acceso, pero es un costo considerable, estamos hablando de 50.000 euros, porque no nada más ellos te van a cobrar por lo que tienes que ver, sino por lo que no vas a ver. Ellos te cobran un porcentaje
de eso simplemente por hacer chiclín y están aceptadas, ¿ok? Eso también te van a cobrar. Y al ser extranjero, te cobran por adelantado, no te van a dejar, bueno, en un año una cosa, en otro no. Que puedes sacar un crédito, que lo puedes hacer de mil maneras, que quizás hubo alguien que lo hizo hace 2 años y era otra cosa, pero te estoy hablando de la actualidad, de cómo es ahora, ¿ok? Esa es una opción. La segunda opción es irnos por la homologación, que es lo que estamos explicando el día de hoy, y luego hacer la equivalencia. La equivalencia está saliendo muy rápido, ¿ok? Pero son solo con una visión de estudio, ¿ok? Para que tú puedas hacer un doctorado, para que tú puedas hacer un posgrado, porque hay universidades que no te permiten solamente el documento de estoy homologando, sino que necesitas tener la equivalencia para poder entrar a un posgrado. No todas, pero algunas sí, ¿ok? Muy bien, entonces, vamos a suponer que nos llega la carta con nos piden, ¿no? Estaba leyendo aquí, iba a decir otra cosa. Nos piden 3 materias, por decir algo. Entonces, allí yo tomo mi decisión. Voy a los exámenes, ¿ok? O voy a hacer los alegatos o la apelación, ¿ok? Esas son mis dos decisiones. Si yo quiero hacer alegatos o apelación, puedo pedir una prórroga. Muchas personas no lo saben. Nosotros inicialmente trabajábamos con unos abogados y yo recuerdo que yo le dije, y ya tú pediste la prórroga, y me dijo, ¿cuál prórroga? Pues la prórroga que se puede pedir. Pero no, si nosotros nunca hemos hecho eso, no, pero yo lo he hecho 1000 veces. Entonces, vi su desconocimiento con respecto a esto, porque ¿qué son demasiado? No quiere decir que sean unos malos profesionales, no, porque es muy fácil catalogar a alguien como malo, que normalmente el ser humano está hecho para decir lo malo, no para decir lo bueno. Decir lo bueno es muy difícil, ¿ok? Pero decir lo malo es instantáneo, ¿ok? Sobre todo cuando hay cosas que son subjetivas, o sea, que no son tangibles, ¿ok? Entonces, en este sentido, esta persona, ¿ok? No quiero decir que era mala, tendrá sus cualidades, pero no sabían lo que era un recurso, o sea, no dominaba esa información. Entonces yo dije, no, estas no son las personas adecuadas para que nosotros estemos junto con ellos. Y bueno, luego cambiamos. Total es que las alegatos y las apelaciones tú puedes pedir una prórroga. Antes, ok, daban mucho más tiempo. Actualmente, legalmente, son 5 días de prórroga. Puede pasar que el ministerio nunca te responda. Puede pasar que te respondan. Puede pasar que te digan que te dan 5 días, que te dan 10, que te dan un mes, que lo vuelvas a pedir, que te dan 3 meses. O sea, puede variar mucho porque he visto de todo, ¿ok? Y luego nos vamos al recurso de reposición. En los alegatos, si los haces en tiempo y forma, muy corto el tiempo, tienes que ser muy rápido, muy ágil. Y luego el recurso de reposición, ¿ok? Que es algo relativamente nuevo, no sale en todas las cartas anteriores, no. En las más nuevas sí sale ese recurso de reposición. Antes tú ibas directamente, después de los alegatos, al contencioso administrativo, que es donde tú demandas al Estado y vas a un juicio con abogados a los tribunales y demás. Es mucho más costoso, más complejo, más difícil, porque, bueno, tú vas a pelear contra el Estado, entonces tienes que tener un súper caso armado para ganarlo, ¿no? Porque es bastante complejo. Entonces, y luego el recurso de reposición, que es como un intermedio que colocaron entre los alegatos y el contencioso administrativo, que es un recurso que se puede hacer a un mes, ¿ok? El contencioso es 2 meses después de la carta, el de reposición es a un mes después de la carta. Y el recurso de reposición es, bueno, donde tú vuelves a meter todo, puedes alegar cosas y demás. No puede ser igual que hiciste en la apelación, no tiene que estar mucho más sustentado, ¿ok? Cada uno pues tiene sus cositas. Luego nos vamos entonces a la segunda carta. ¿Ok? En la segunda carta, que es lo que nosotros llamamos la carta definitiva, ¿no? Que es con la que yo realmente me puedo presentar el día del examen. Entonces, yo puedo hacer un recurso, esto está mal aquí, ya me estoy dando cuenta de que esto está mal escrito, ¿ok? Pero bueno, igualmente lo explico. Definitiva. En esa segunda carta puedo hacer un recurso de reposición también, que ese es en un mes. Y puedo hacer contencioso administrativo también, que es en 2 meses, ¿ok? Y luego nos pasamos a el tiempo, ¿ok? Aquí, ¿qué ocurre? Vamos a responder esta pregunta que nos hace mucho. Dice, si ya han pasado años después de mi carta definitiva y ahora quiero apelar, ¿puedo hacerlo? Y la respuesta es no.
En ese caso, tienes que hacer un recurso extraordinario, que era lo que les comentaba anteriormente, que me enredé ahí en lo que les estaba diciendo. El recurso extraordinario, ¿ok? Es el que yo hago fuera de tiempo y forma, ¿ok? Este es muy parecido al contencioso administrativo, pero no voy a pelear en los tribunales, ¿ok? Sino es administrativo, no voy a juicio. Entonces, sin embargo, lo hago ante los tribunales del ministerio, ¿ok? Entonces, esto tiene que estar muy bien fundamentado. Si ustedes no tienen un buen caso y cosas diferentes a las que dijeron en los alegatos, ni los van a mirar, ¿ok? Les van a decir, esto no pasa. Eso tiene un nombre en específico que ahora no lo recuerdo, porque es muy jurídico, pero es como que no lo aceptan, no lo aceptan, ¿ok? Y si no, te dan la homologación directa. Que tú puedes presentar los exámenes mientras haces un recurso extraordinario, sí, eso también lo puedes hacer, ¿ok? Entonces, luego, después de esto, ¿ok? Respondemos a otra pregunta que nos dice, ha pasado más del tiempo legal para que me responda el ministerio. ¿Qué debo hacer? En ese caso, cuando esto responde a muchas cosas, porque puede ser que ha pasado mucho tiempo, el ministerio no nos ha dicho las materias, ha pasado mucho tiempo, no me llega la segunda carta, ha pasado mucho tiempo, hice un recurso y no me respondieron. O sea, para todo ha pasado mucho tiempo, más de lo que corresponde, hay que hacer un impulso administrativo, que es otro tipo de documento, ¿ok? En el cual, pues nosotros especificamos, ¿no? Pues todo lo que ha sucedido, toda esa secuencia, y pues volvemos a pedir celeridad, ¿no? Al final, España es un país muy burocrático que cumple con muchos tiempos, con sus tiempos. Tú te pelas un día y ya se perdió todo. Entonces, tú también tienes que, como persona que está haciendo el servicio de ellos, tienes que controlar mucho los tiempos. Tú, aunque no te escuchen, aunque tú creas que no está funcionando, tú tienes que cumplir con todos los canales, las quejas, defensor del pueblo, llamar, ir y tenerlo documentado para poder, pues, después, ¿ok? Utilizar todo eso en el momento que tú lo necesites. Luego, vamos a suponer, decido aceptar la materia y prepararme para ellas. Entonces, yo acepto, ¿ok? Entonces allí, ¿qué puede ser que no responda nada y ellos tomen como silencio administrativo y se suponga que estás aceptando la materia? Sí, pero siempre es bueno responderlo, ¿ok? Espero mi carta definitiva. Esta es en caso tal de que la primera carta me llegan las materias, yo la acepto, necesito que me llegue la segunda. Entonces, muy bien, me voy entonces a presentar los exámenes. Para presentar los exámenes hay que tomar en cuenta varias cosas. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 5 años en España con respecto a la homologación de odontología? Primero, anteriormente, si tú hablas con alguien del 2021 para atrás, te va a decir, no, yo tenía 7 materias y las estudié y todas las pasé. Es diferente a lo que era actual, porque tú antes escogías la universidad donde tú querías presentar, pues imagínate que fuese la universidad, no sé, de Barcelona, por decir algo, y tú te preparabas en función de la Universidad de Barcelona, y esto lo hacía mucho más sencillo, ¿ok? Sin embargo, actualmente no es así. Durante el COVID, durante 2 años, no hubo convocatorias y luego en el 2021 nos planteamos en una convocatoria que ellos anunciaron en julio que sería en octubre. Por tanto, fue un tiempo muy corto para nosotros podernos preparar. Además, ahí no te dieron temario y no te dieron bibliografía. Tú te tenías que preparar en función de las 18 universidades que salieron a convocatoria, que además las universidades privadas por primera vez en la historia se anexaron a los exámenes que antes tampoco estaban. Además, prácticamente en todas las materias colocaron examen práctico, que eso tampoco existía. Entonces, hubo demasiados cambios y se conformó el grupo de el CRADO, que es la Conferencia de Decanos y Responsables Académicos de las Facultades y Escuelas de Odontología de España. ¿Quiénes conforman ese grupo? No tenemos ni idea. Sin embargo, solamente sabemos quién es el presidente, que es el mismo decano de la UIC. Entonces, dicho esto, pues el CRADO fue quien se adueñó de los exámenes para que fuesen iguales en todas las universidades. Sin embargo, pues ese examen del 2021 fue una locura. Estamos hablando de que había materias que tenían 50 libros, en fin. Entonces, desde allí fue que nosotros pues iniciamos ese primer encuentro
con el nuevo proceso de homologación, ¿ok? Y por eso actualmente nosotros damos una doble preparación en todas nuestras materias, porque nosotros tenemos preparado material basado en todas las universidades, ¿ok? En esas 18. Tenemos un temario propio nuestro de esas 18 universidades y trabajamos con todas las bibliografías. Es decir, que si no, en ortodoncia eran 40 libros, los 40 los tenemos sintetizados en una de esas preparaciones. Y luego tenemos otra preparación que es basado en lo que ha dicho el CRADO con respecto a, después sucesivamente, a los temarios. Ya vamos a hablar de esto, ¿ok? Al inicio existía el factor de corrección, que quiere decir que imagínense que por cada pregunta buena te daban un punto, y por cada mala te quitaban un punto, ¿ok? Pero además por cada 2 malas te quitaban medio punto más. No era así exactamente las métricas, ¿ok? De los números, pero para que ustedes tengan un ejemplo de cómo se hacía ese factor de corrección. Luego ese factor de corrección con los años se eliminó, ¿ok? Muy bien. Además de esto, a través de la historia habían varios exámenes, normalmente por ley son 2 y normalmente era en mayo y en noviembre. A partir del 2021 se ha hecho un solo examen, ¿ok? Entonces el examen del 2021 fue en octubre. Luego nos planteamos en el 2022, no hubo examen, luego en el 2023 hubo un examen en marzo, ¿ok? Allí dieron temario, pero no dieron bibliografía y eso fue una loquera, o sea, preguntaron de todo. Luego en el 2024 ya dieron bibliografía, ok, pero por ejemplo la bibliografía de ortodoncia eran artículos de revista en suizo, o sea, era sumamente complejo, ok. Igualmente ellos preguntaron cosas fuera de contexto, por ejemplo decían que te estudiara la cefalometría de Steiner y de Ricketts y la primera pregunta del examen fue según la cefalometría de Harabak. Entonces, al final, tú no puedes confiar al 100% en lo que ellos dicen, sino tienes que ir más allá y estudiar mucho más porque, bueno, hay personas que no, pero es que vamos a confundir, que yo mejor nada más voy a echarlo del grado, es una decisión propia, pero el que está desde cero, que no ha visto nada, necesita profundizar y necesita estudiar, porque en el examen de homologación hay muchas personas involucradas. Nosotros tuvimos un profesor de las patologías y él es realmente implantólogo, o sea, su especialización es eso, pero él da clases de patología además en la Universidad Complutense de Madrid. Y él me decía, Lau, mira, a mí una vez me llamaron para yo hacer un examen de pacientes especiales. Y yo le dije, ¿cómo de pacientes especiales si tú das patología? Sí, pero bueno, como yo tengo una especialización, muchos artículos sobre implantología, pues a mí me llamaron para yo hacer una pregunta de implanto en pacientes especiales. Y yo quedé sorprendida. Lo que quiere decir es que ojalá, por ejemplo, en pacientes especiales que actualmente el examen es el hecho por el libro Machuca, fuera hecho por Machuca, pero el examen no lo hace Machuca, sino el examen lo hacen varias personas que están involucradas y a saber si ellos son del mismo criterio y del mismo nivel, o no nivel, sino de la misma historia educativa del libro que colocaron, de repente no. Entonces, esto es algo que es muy importante. Hay demasiadas manos involucradas entre quien hace el temario, hace la bibliografía, entre quien hace el examen, entre el que lo corrige, entre el que lo publica. O sea, hay demasiadas manos involucradas y todo eso tú lo tienes que valorar. Entonces, después de todo esto dicho, el examen del 2025, aquí sí tuvimos una bibliografía más normal. ¿Por qué? Porque el año pasado 3 veces cambiaron el temario, 3 veces cambiaron la bibliografía, 3 veces cambiaron el examen. Es decir, que hubo muchos cambios, ¿no? No encontraban qué hacer el año pasado. Y en esos cambios algunas materias se vieron favorecidas y otras no. Entonces, en las que no se vieron favorecidas estuvo, por ejemplo, las patologías, que pasamos de 20 temas a 48. Eso fue una locura. O sea, en patología te preguntan patología del pie, o sea, del abdomen, de fracturas óseas, o sea, es demasiado médica, es muy compleja a nivel odontológico. Y cada materia, les puedo hablar de cada materia que tiene su detalle. Aquí nos estaríamos en una conversación infinita de muchas horas. Pero bueno, estoy intentando resumir todo muy concienzudamente, ¿no? El año pasado, por ejemplo, aunque teníamos temario, aunque teníamos bibliografía, por ejemplo, en pacientes especiales, hicieron una pregunta que estaba en el libro, pero no estaba en el temario. En ortodoncia fue al revés, hicieron una pregunta que estaba en el temario, pero que no salía nada de eso en la bibliografía, que era en referencia a los alineadores.
Y así sucesivamente. Por ejemplo, el temario de gestión odontológica parece que alguien hizo el temario de gestión y otra persona hizo la bibliografía, porque las bibliografías son como más de consultoría de estas empresas que van a las clínicas y dicen, ajá, ¿usted por qué no está facturando lo suficiente? Bueno, y empiezan a hacer KPIs y demás parrillas para identificar, bueno, quizás es porque la recepcionista no atiende bien, no tiene calidad humana, qué sé yo. O sea, empiezan a sacar todas las características, ¿no? Y, ajá, ¿y en dónde dice ahí qué es el marketing? Entonces, al final es una materia que es relativamente sencilla porque no tiene tantas bibliografías, ¿ok? Pero al mismo tiempo es compleja porque esas bibliografías son muy viejas y no son las que coloca el grado, sino coloca otra. Entonces, es difícil en ese sentido dar en el clavo con lo que ellos quieren, con lo que ellos esperan realmente. No es un examen de que lo pueda entender un médico, no es un examen que aunque sea de aquí, no es un examen, hay que analizarlo muy bien y hay que profundizar muy bien con respecto a él. Entonces, el próximo examen de homologación es el 18 de septiembre, que es el teórico, y el 13 de noviembre, que es el práctico. ¿Ok? ¿Cuáles son las características del examen? Pues bueno, van a tener una plantilla de este estilo en el cual pues se debe marcar la materia. Anteriormente, esto ustedes tenían que escribir y perdían un tiempo infinito colocando aquí el nombre y firmándolo y tal. Incluso podían anular exámenes por no firmarlo. Y luego, pues ustedes van rellenando aquí la opción que crean correcto. Esto es una historia, o sea, esto es una clase, una clase de cómo rellenarlo, ¿no? Porque tiene todos sus detalles. Sin embargo, lo pueden cambiar. Aunque en los últimos 2 años ha sido esto. Igualmente el temario lo pueden cambiar, la bibliografía también. Volvemos a lo mismo. El año pasado lo cambiaron 3 veces. Este año todavía no tenemos ni temario ni tenemos bibliografía. Y va acompañado de esta otra hojita, ¿ok? Donde tú puedes apuntar cositas, dibujar, apuntar las preguntas, en fin, que eso es otra historia también, el tema de las preguntas. Ahora bien, nosotros pues como academia, además de asesorías, pues también hemos hecho muchos encuentros presenciales. Estos son los últimos que hemos realizado, tanto en Madrid y en Barcelona, ¿ok? Con nuestros alumnos o personas que nos quieran conocer o en fin. Y luego, qué materias tienen examen teórico? Todas las que están aquí. ¿Ok? Y luego, ¿qué materias tienen examen práctico? Que esto es un poco burla, ¿no? Porque el examen práctico no es esto, no es que te van a poder atender pacientes, ni te van a colocar a doblar alambres, no. El examen práctico son casos clínicos que vas a responder en base a, o sea, un caso clínico y te colocan varias preguntas sobre ese caso clínico, ¿ok? Y luego, nuestras preparaciones. Nosotros pues damos entre algunas materias patología quirúrgica aplicada, también ortodoncia, que lo da un ex alumno nuestro que él es extraordinario, ¿ok? Él el año pasado aprobó pacientes especiales, ortodoncia y psicología. Él además es cirujano bucal, es muy bueno y es quien se encarga de ortodoncia. Psicología es uno de nuestros bestsellers, es un psicólogo extraordinario también. ¿Quién nos acompaña? Gestión odontológica, la doy yo, pues yo tengo un MBA en gestión, así que es de mis preferidas. Patología quirúrgica, hemos tenido cirujanos que han estado con nosotros en algunas materias y ahora en el final la estoy rematando yo. Anatomía patológica, anestesia y reanimación y periodoncia. Nosotros pues les damos todo el material de estudio de esa doble preparación de las que yo les estoy diciendo en base a todas las universidades, los libros, los resúmenes, las diapositivas, simulacros de exámenes. Todas las tutorías son en vivo e igualmente nosotros las grabamos, por eso tenemos muchísimas clases grabadas después de tantos años de dar clases. Además, siempre pues vienen a otros profesionales pues de alto reconocimiento. Por ejemplo, estuvo la doctora Inmaculada con nosotros, Inmaculada toma de pacientes especiales, y así pues siempre buscamos a alguien que nos pueda como rematar en algunas materias. Sin embargo, son profesionales que están muy ocupados, así que muchas veces es difícil que estén con nosotros, aunque quieran, ¿no? Y luego, pues, también hacemos repasos, hacemos complementos, hacemos muchas otras cosas. Algunas de las clases que están ahora pautadas, nosotros tenemos 2 grupos a grandes rasgos, uno que dura 9 meses y otro que dura 6, que es más cortito. El largo son una clase por semana y el corto son 2 o 3 clases por semana. En junio, ahora el próximo mes, inicia
todos los cursos que son cortos por 6 meses, ¿ok? Entonces, que son mucho más intensos. Aquí tenemos algunos de ellos, por ejemplo, patología médica. Además, pacientes especiales también, que somos 4 profesores. Uno de los máster que yo tengo está enfocado hacia los pacientes especiales, por eso es la primera materia que nosotros iniciamos dando. Además, está el doctor José, que también se los mencionaba anteriormente, que da ortodoncia, también están algunas clases de pacientes especiales, el doctor Edward, que además de ser el psicólogo de todos, porque una de las cosas que nosotros también ofrecemos a nuestros alumnos es seguimiento psicológico, sobre todo en algunos momentos de agobio, de necesidad, porque en este proceso pasan muchas cosas, se nos muere un familiar, se nos enferma, perdemos el trabajo, pueden ocurrir muchas cosas en las cuales necesitamos estar en manos de un profesional y él es la persona perfecta para ello. Y tenemos a la doctora Liana, que ella fue mi exalumna también. Ella, a través de la historia de la homologación, ha sacado el mejor score en esta materia, pues ella sacó todas las preguntas de pacientes especiales buenas y todas las preguntas del práctico buenas. Es decir, es una persona que ya te dice en la página 220 va a estar tal cosa. Es extraordinario. Para mí es un honor tener a tan grandes profesionales que al final, aunque hayan sido mis alumnos, me hayan superado con creces. Al final tú tienes que rodearte con gente que sea mejor que tú y no pues con personas que sean igual o menor, porque al final tú tienes que crecer, ¿no? Entonces me alegra muchísimo que todas estas personas sean parte de mi equipo, que han ayudado a crecer a nuestros alumnos, que son extraordinarios y por supuesto pues seguiremos ampliándonos, ¿no? En todo este proceso. Tenemos a medicina bucal también, que es otra materia que también abrimos ahora. Odontología legal y forense, que es la doctora María Parili. Ella es doctora en ciencias jurídicas, es extraordinaria, bueno, sin palabras de lo bien que lo hace. Y luego, pues, materiales dentales también es otra materia. Además de estos cursos, ¿ok? Donde explicamos todo desde cero, vuelvo con caramelos, ¿no? También tenemos intensivos que dentro de muy poquito ya los vamos a publicar, en los cuales damos 8 clases. Esas 8 clases son para quienes ya saben, para quienes ya han presentado, necesitan afilar. Ya un momento que va pasando aquí, quizás la policía o una ambulancia. Muy bien, y no me iban a escuchar perfectamente. Entonces les decía que estos intensivos son 8 clases, ¿ok? Los vamos a dar de psicología, de odontología legal y forense, de pacientes especiales y de ortodoncia. Entonces, de estos simulacros intensivos son simulacros, ¿ok? De todos los temas, exámenes, y luego debatirlos, ¿ok? Son 8 clases que van a iniciar este mes, es decir, que en nada lo vamos a publicar y finalizan antes del examen en septiembre. Van a ser 2, 2 y 3, algo así. Ya los iremos informando. Estos van a ser uno online y uno presencial. Quien no pueda acudir presencial puede estar online igualmente, ¿ok? Sin embargo, pues intenten acudir, lo vamos a hacer en Madrid, en Barcelona y en Lanzarote, ¿ok? La idea es que podamos, pues, conocernos, pues quienes no sean nuestros alumnos van a tener acceso a algunos de ellos también para que ellos también puedan practicar y puedan hacer simulacros, ¿ok? Pero es un curso aparte que es intensivo, va a estar muy interesante, ¿ok? Igualmente para el práctico también vamos a hacer otros, así que nada, los espero en psicología, en ortodoncia, en pacientes especiales, además de odontología legal y forense en estos intensivos y muy dentro de nada ya los iremos publicando, ¿ok? Muy bien. Posteriormente, respondemos unas últimas preguntas. Si aprueba el examen teórico y no aprueba el examen práctico, ¿tengo que presentar otra vez los dos? Y la respuesta es sí. Anteriormente, pues había un rumor de que te guardaban en la nota del teórico, pero no, eso actualmente no se puede. ¿Cuáles son nuestras métricas? Pues bueno, tenemos 7 promociones de ortodoncia, de pacientes especiales, de gestión de materiales dentales, 5 promociones de psicología, 3 de patología quirúrgica, 2 de medicina bucal, 2 de reanimación, 2 en periodoncia y una en pato y otra en patología médica. Entonces, dicho esto, pues nuestros cursos tienen certificación, así que cada vez que terminen algún núcleo, pues van a tener su certificado.
Por último, también en YouTube pueden encontrar, además de este vídeo, otros tantos, ¿ok? Tenemos pues más de 2.600, bueno, 2.6K de suscriptores. Muchas gracias a todos aquellos que nos siguen. Y estos son algunas de nuestras alumnas, ¿ok? Y luego pues tenemos, como les había comentado, con respecto a nuestro canal de YouTube privado, como ven aquí, esto es solamente para nuestros alumnos. Tenemos más de 650 videos, ¿ok? Que estos son de distintas materias, como ven, varía mucho. Hay clases que te pueden durar 2 horas, 6 horas, 3 horas, 1 hora, o sea, varía bastante, ¿ok? Y esto es lo que nosotros le compartimos, además de las clases grupales con los alumnos. Antes hacíamos clases individuales, actualmente es imposible por las 9 materias que damos y más de 70 alumnos que tenemos, más de, bueno, hoy va subiendo, pero ya vamos a llegar a las 100 personas que estamos ayudando en los procesos de homologación, ¿ok? Es decir, que realmente es un volumen bastante grande, así que no es posible dar clases individuales, aunque quisiéramos. Sin embargo, pues todas son grupales en vivo, igualmente las grabamos, se las volvemos a enviar para que ustedes las puedan repasar. Y por último, pues en Instagram ya estamos hoy llegando casi a los 4.500 personas, ¿ok? Recuerden que estamos aquí para ayudarlos. Somos la primera academia de España, ¿ok? Que se encarga de todas estas cosas que le he mencionado hasta hoy. Estamos muy agradecidos por todo el seguimiento, por todo el crecimiento, por todos los detalles que hemos podido ir corrigiendo y que debemos seguir corrigiendo, porque en el camino vamos aprendiendo, ¿no? Aprendemos de todo, siempre los escuchamos sus necesidades para poder a partir de ahí enfocarnos a lo que necesitamos, ¿no? Ayudarlos. Finalmente, pues, terminamos el video de hoy. Quisiera decirles tantas cosas porque esto es algo que me apasiona. Para mí Incrementa tu Valor es como mi hijo, ¿no? Lo quiero, lo celo, lo cuido, así como a todos ustedes también, porque nuestra finalidad, por supuesto, es que ustedes puedan homologar en España, puedan ejercer y que tengan una carrera exitosa, dejando en alto a todos los latinoamericanos, ¿ok? Que eso para mí es algo que es muy importante. Aquí les dejo mi código QR, ¿ok? Donde tenemos una comunidad de 43 grupos, ¿ok? Además tenemos un drive de material de estudio público, ¿ok? Todos los demás son cursos privados, pero aquí pueden también entrar, ¿ok? Y para cualquier cosa que ustedes quieran ampliar, cualquier información, por favor, háganosla saber, escríbanme. A veces yo me estoy un poquito en responder porque es que son muchas personas. De hecho, ahora estas personas que están interesadas en que les ayudemos a hacer introducción de documentación y demás, yo les digo, mira, más o menos como en 3 semanas tienes respuesta y al otro día ya me están escribiendo. Entonces, tengan paciencia, nosotros queremos ayudarlos a todos, pero realmente son muchas personas. Estamos muy, 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 muy contentos. Este año, pues, también cumplimos 7 años, así que dentro de poco reinauguraremos la academia, como les había dicho a un principio, y haremos un evento muy bonito. Todos estarán invitados, por supuesto, para que vengan y nos conozcan. Así que nada, nos vemos en un próximo vídeo. Cualquier duda que tengan, háganmela saber. Que estén muy bien. Adiós. Chao, chao.